Roque, del Frente para la Victoria PJ. Los senadores y las senadoras. En primer lugar, senadora Valmedina, ya la cuestión de la deuda ya la contesté. En todo caso, después voy a hacer algunas observaciones más cuando conteste la senadora García Larriburu. Lo que diría con la cuestión del empleo es ratificar que, por un lado, como siempre hemos dicho, estamos ante un mercado laboral con enormes problemas hace mucho tiempo, por el trabajo informal, por la falta de acceso de empleo de sectores de la población y sectores geográficos del país, por la debilidad, en muchos casos, de capacitación, centralmente entre los cambios tecnológicos y las innovaciones que ocurren en el mundo, por la vulnerabilidad, obviamente, también de sectores que fueron desarrollados con un nivel de proteccionismo inconsistente con las normativas internacionales que la Argentina ha suscripto, etcétera, etcétera, y que fundamentalmente en los últimos 5 años hemos tenido un estancamiento en materia de empleo formal privado. En segundo lugar, desde esa preocupación, nuestro primer objetivo central para poder avanzar hacia la pobreza cero es generar trabajo y generar las condiciones para que el trabajo sea la herramienta de desarrollo y de proyecto de vida de los argentinos. Entendemos que el trabajo centralmente se debe generar a partir del sector privado. Creemos que el sector privado es el principal responsable en una economía de mercado como la que marcan nuestras leyes, de generar los puestos de trabajo y la posibilidad de emprender y desarrollarse. Y en ese sentido, todas las acciones que hemos hecho han sido en función de promover condiciones para la inversión, condiciones para mejorar la competitividad, condiciones para mejorar la productividad y al mismo tiempo para que ese desarrollo se despliegue en todo el territorio nacional y no se concentre en ciertos lugares. Nuestro objetivo es un objetivo de mediano plazo, pero tenemos que generar millones de puestos de trabajo en la Argentina. Queremos que esos millones de puestos de trabajo se generan en las economías regionales, se generan en los pueblos del país, generando y diversificando nuestras capacidades productivas. El año pasado está claro que por el sinceramiento de la economía hubo un primer impacto complejo de caída, según los números del CIPA, de más o menos 105.000 puestos de trabajo formales. Gran parte de eso ha sido recuperado, según la fecha de marzo. Y si bien es cierto, como posiblemente veamos en los números que hoy se difunden del CIPA y de la información que se vio en la estadística de desempleo del INDEC, que el primer trimestre, por un tema estacional, como ha ocurrido en todos los últimos años, puede haber retrocesos parciales, pero el estimador de actividad económica de nuestro país deja claro que estamos en un proceso de activación económica y eso genera obviamente las condiciones para una mejora en materia de generación de empleo. Esto no va a ser un camino de un día para el otro y no va a ser un camino lineal ni que se dé de la misma manera en distintas situaciones. Hay sectores que van a poder ser más dinámicos y otros sectores que va a haber que ayudar más. Está claro que también en esa convivencia de la salida de una recesión prolongada, recordando también, por supuesto, que en el 2014 se perdieron más puestos de trabajo que en la recesión del 2016, o sea que esto no es, en forma comparativa, no es una crisis de empleo de dimensiones superiores a la que vimos en el 2014, es parte de un mismo fenómeno, pero claramente creemos que durante esta transición pueden darse situaciones que o por malas situaciones empresarias, por decisiones empresarias de trasladar puestos de trabajo de un lado al otro, como el caso también que hemos visto de PepsiCo, o también por casos de sectores que pueden tener mayores dificultades, el Estado tiene que estar presente, interviniendo y asistiendo de distintas maneras con las distintas herramientas a esos trabajadores. Y el Ministerio de Trabajo en ese sentido, principalmente a través de la herramienta del REPRO, la actualización del seguro de desempleo, entre otras medidas, ha permitido que en ese periodo de año y medio de dificultades y de comienzo de crecimiento estemos en uno de los niveles más bajos de conflictividad laboral de los últimos tiempos. Y eso es una señal indiscutible de que hay una presencia activa del Estado para acompañar y no dejar desamparado a ninguna de las personas que están sufriendo una situación de trabajo.
Ahora también remarcamos y volvemos a insistir en la necesidad de seguir discutiendo herramientas para generar mayores incentivos a la inversión y a la generación de trabajo, o sobre todo la generación de trabajo en ciertos sectores. Por ejemplo, la Ley de Empleo Joven, que en su momento promovimos, que consideramos que podría ayudar mucho en el norte de nuestro país y en los sectores más jóvenes, que son los más afectados por la cuestión de la desocupación. Pero ratificamos lo que siempre dijimos, ni una euforia irreal, ni un voluntarismo, pero sí un camino claro de cómo ir hacia una Argentina que a nuestro entender erróneamente se planteó vivir de lo nuestro, y erróneamente decimos porque no ha habido país en este contexto global que ha logrado un desarrollo para su comunidad viviendo de lo nuestro. Ni siquiera los grandes mercados mundiales han logrado desarrollar un mercado laboral sano y vigoroso encerrándose. Y eso fue lo que hicimos en la Argentina del pasado. Tenemos que ir en una transición, en ese gradualismo, a una Argentina que exporte orgullosamente lo nuestro, que genere mucho más inversión, mucho más turismo, mucho más exportación, y ese es el proceso que estamos trabajando y hay muchas herramientas en ese sentido, muchas de las cuales también fueron votadas aquí, como por ejemplo la ley PYME. Estamos en la semana de la PYME y en ese sentido ya hay 307.000 pymes anotadas en el mayor esfuerzo que haya registrado el Estado Nacional en materia de ordenamiento y promoción de un sector tan importante como es el de la PYME. Respecto al cuerpo de abogados y abogadas para violencia de género, hice los deberes también, porque por supuesto lo venimos siguiendo y es parte de lo bueno de la cotidianidad de esta experiencia de poder venir, como marca la Constitución, a dialogar con ustedes. Como también se los planteaba, la primera etapa fue realizada, abocada al trabajo interno, incluyó tareas como la elaboración del decreto reglamentario, el cual se encuentra en trámite, el diseño institucional, la selección provisoria de profesionales integrantes del cuerpo, la elaboración de modelo de convenio, entre otras tareas, y actualmente la Subsecretaría de Acceso a la Justicia se encuentra trabajando en la segunda etapa, que prevé la implementación del servicio de patrocinio jurídico gratuito en la Ciudad de La Plata como proyecto piloto, y en tercera etapa es abocar a la implementación gradual del servicio en las provincias. El cuerpo está a cargo de una directora ejecutiva, tiene rango y jerarquía subsecretario de Estado, lo desempeña de honorem la subsecretaria de Acceso a la Justicia, la doctora Fernanda Rodríguez, y el decreto de asignación de director ejecutivo se encuentra en trámite. Esperamos que ambos temas, la reglamentación y este decreto de asignación, lo podamos resolver en julio, lo cual indica el comienzo del segundo semestre, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y también ya se ha pedido la asignación presupuestaria para el 2018 en el proceso que llevará a la asignación presupuestaria correspondiente. Respecto, senadora Mirkin, en materia de medicamentos, hoy se están entregando aproximadamente 2.9 millones de medicamentos por mes, lo que se aspira a entregar más medicamentos que en el 2015 y 2016. La cantidad de medicamentos que se resintió en 2016 se debe a que no se realizaron las licitaciones necesarias en 2015. Justamente eso ya fue subsanado y está en proceso de corrección. En materia de leche, este año se proyecta entregar 18.9 millones de litros de leche, sustancialmente más que en 2014 y 2015. Claramente tuvimos problemas de mala gestión de compras en el 2015 para el año siguiente, sufrimos eso en el 2016, a pesar de eso se pudo regularizar en pocos meses. En Tucumán la entrega de leche proyectada para el 2017 es de 850.000 kilos y en el 2015 entregamos 830.000 kilos. En relación al plan materno-infantil y asistencia alimentaria, en primer lugar no se envían partidas presupuestarias a las provincias para afectar los programas materno-infantiles en las jurisdicciones. La dación de leche fortificada que se distribuye a través del Ministerio de Salud tiene como destinataria la población objetiva. La población objetiva son los del programa de nutrición a las embarazadas menores de 2 años y desnutridos menores de 6 años que podrían demandar atención en el sistema público de salud. Y asimismo cabe informar que las entregas se han realizado hasta la fecha son en el 2015
830.000 kilos, en el 2016 726.000 kilos, en el 2017 se van a completar una entrega total de 856.900 kilos de leche, o sea, más que en el 2015, con lo cual puede quedarse tranquila que estamos haciendo lo que corresponde. Insistimos en eso, ya se ha entregado 300.000 kilos. Falta entregar la tercera entrega de 150.000 kilos y proyectados para el segundo semestre 405.900 kilos. Respecto a las pensiones no contributivas por discapacidad, en primer lugar también resaltar la tarea y el lanzamiento del Plan Nacional de Discapacidad que lidera la vicepresidenta Gabriela Michetti, presidenta de este cuerpo, que justamente va a ser la primera vez en la historia argentina que hay un esfuerzo integral desde el Estado para hacer un abordaje, para ordenar los programas existentes y para justamente trabajar no solamente en el cuidado de los sectores vulnerables con discapacidad, sino también en la cuestión de la promoción y la igualdad de oportunidades. En materia de pensiones no contributivas, es falso que estemos eliminando las pensiones por invalidez, eso ya lo hemos clarificado, de algunas situaciones puntuales. Son 1.024.208 pensiones y se siguen sumando personas todos los meses. En nuestra gestión dimos de alta 101.876 pensiones no contributivas y si es cierto que se han dado de baja por cumplimiento de requisitos algunas pensiones, eso también ha ocurrido en el pasado. Lo que sí está claro es que hemos trabajado en corregir un grupo pequeño de casos que igual rápidamente fueron vueltas a dar de alta y queremos en esos sentidos sí trabajar junto a todos los gobiernos provinciales en lo que creemos que sería un compromiso bastante natural que todos tendrían de evitar que en estos casos pueda haber abusos y pueda haber clientelismo y otros mecanismos de distorsión y que estos fondos no vayan a las personas que lo necesiten, sino que vayan a personas que por ahí lo necesitan, pero que deberían tener otro tipo de cobertura social, que es lo que estamos trabajando, o si es caso fraudulento o caso de algún interés político, pueda ser clarificado. Senadora González, primero debo recordar en honor a la verdad que en el 2011 la expresidenta anunció el lanzamiento de la obra y la finalización para el 2014 o 2015. Los 700 kilómetros de vía solamente se hicieron 30 y claramente entendemos la necesidad, pero también entendemos las restricciones. Pero para eso estamos trabajando y evaluando un proyecto de PPP, de una ley que fue sancionada aquí, para ver si se puede generar un mecanismo de inversión público-privada para poder acelerar esa obra del Belgrano Cargas. Senador Mayans, que dialogamos. Tomo nota de la situación. La cuestión de vivienda atrasada, lo hablaremos con el ministro Frigerio para ver la situación. De todas formas, mandaremos específicamente la información. No comparto para nada sus afirmaciones sobre el exministro Pratgay, que creemos que ha hecho una muy buena gestión y cuyo cambio fue oportunamente explicado por otras razones. Y creemos que de vuelta en estos 18 meses la Argentina está enderezando un rumbo económico severamente deteriorado que nos legó un conjunto de errores en políticas que ya hemos hablado numerosas veces. Si usted cree respecto al déficit fiscal que hay que acelerar la reducción del déficit fiscal, con gusto recibiremos sus propuestas de qué partidas podemos recortar más aceleradamente. De todas formas, nosotros queremos cumplir el presupuesto que fue votado y que creemos que es justamente el camino sustentable y posible hacia el futuro. Senadora... A ver, senador ministro, discúlpeme un segundito. Senadora González, me quería hacer una... No, me pidió la palabra, no sé para qué tema. ¿Qué? Dígame. No, Dígame, senadora.
Señor jefe de gabinete, usted me contestó la primera pregunta con respecto al ferrocarril Belgrano Cargas, ramal C25. La segunda pregunta que yo le había hecho se correspondía con el nodo ferroportuario Colonia Aquino. Esa no me la ha respondido. Gracias, senadora. Disculpe, senadora, tiene razón. Ahora vamos a tratar de conseguirle, si no se la mandamos por escrito. Senadora Lavado, en primer lugar quiero plantear mi desacuerdo con su afirmación que sean menos prestaciones médicas en el PAMI. El presupuesto de prestaciones médicas en el PAMI este año ha crecido un 57%. La cantidad de prestaciones médicas subió un 20%. Y además se reformó el convenio de prestaciones y está regularizando los tiempos de pago a prestadores para darle sustentabilidad y eficiencia en el PAMI. Está claro que el desafío de enderezar el PAMI es un desafío grande y es un desafío de muchísima complejidad. Si estuviera enderezado y funcionando bien, no sería necesario ese enderezamiento. Pero de ninguna manera abandonaremos ni dejaremos de cuidar a los abuelos que son cubiertos por el PAMI. Respecto a la primera pregunta del impuesto a las ganancias, primero recordar que durante 12 años no se actualizó el mínimo no imponible, pese a tener una de las tasas de inflación más altas del planeta. Aumentamos 220% el mínimo no imponible. Y además, producto de esa modificación, las escalas aumentaron entre un 167% y 300%. Se redujeron las alícuotas del impuesto del 9 al 5% y se creó un mecanismo de actualización automática para que nunca más suceda esa distorsión que se fue dando en los años anteriores. Eso equivale a devolver a los trabajadores argentinos por año 80.000 millones de pesos de impuestos que dejaron de pagar, que no tenían que pagar. Respecto al acueducto del norte en Santa Cruz, efectivamente, el proyecto son 1.200 millones de dólares, efectivamente, el proyecto del acueducto. Se está estudiando la posibilidad de ser incluido en un próximo llamado de interés, contemplando posibilidad de establecer una sesión público-privado también, y en todo caso después podemos enviar los detalles de la obra y el área de recursos hídricos y puede plantearlo con más detalle. Respecto a la ruta 3, el tramo 2 se reinició en noviembre del 2016 y lleva un 2% de ejecución. El tramo 3 se reinició en enero del 2017, lleva 1% de ejecución. 335 trabajadores fueron en el máximo, hoy están 152 trabajadores abocados a la obra y el plazo de finalización es octubre del 2019. Bien, creo que esas son las tres. Senadora García Larraúr, primero le agradezco la deferencia, la amabilidad. Primero que evidentemente tenemos perspectivas distintas de la realidad de nuestro país, de hoy y de antes, y por eso usted está en el bloque que está y yo estoy en el gobierno que estamos. Creo que eso es parte sana de la democracia. Si pensáramos igual sobre la gestión del Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, probablemente estaría allí, y si usted pensara lo mismo de la gestión de Macri que yo pienso, estaría del lado de Cambiemos. Ahora, evidentemente, en eso hay una diferencia profunda respecto al diagnóstico del país que nos dejaron y respecto entonces a las medidas que estamos tomando y el camino de lo que estamos haciendo. Créanos que permanentemente procuramos evitar el aislamiento del poder. Creemos que es muy nocivo y por eso estamos permanentemente recorriendo el país. Creo que todos los gobiernos provinciales remarcan y reconocen que ha habido pocas veces tanta presencia de funcionarios nacionales recorriendo el país y el interior profundo como ocurre en este momento. Y al mismo tiempo más
y mejores oportunidades de diálogo permanente a nivel de los gobiernos provinciales y municipales. Hace poquito tiempo estuve con el intendente de su ciudad, por ejemplo, conversando sobre los temas de Bariloche. Yo mismo estuve allí y somos absolutamente conscientes de las dificultades. El optimismo, y eso creo es una discusión más conceptual, primero que creo que está muy poco apreciado en la Argentina. El optimismo tiene que ver con el optimismo de la voluntad y de la transformación, de la no resignación, de no pensar que nuestro destino está escrito y rebelarse ante lo que creemos que indiscutiblemente es una acumulación de fracasos en nuestro país. Porque nuestro país no tiene razones para tener la pobreza, la desigualdad y la falta de desarrollo federal que tiene, más que nuestros propios fracasos como dirigencia. Y lo que nosotros planteamos, además del optimismo, la convicción de que todos nuestros problemas tienen solución, es la convicción de que mirando y construyendo un futuro común sobre el que caminemos, vamos a poder resolver mejor los problemas que permanentemente estando buscar los culpables o las razones del fracaso. Y soy absolutamente optimista respecto a la Argentina. Soy absolutamente optimista porque soy optimista respecto a los argentinos. Y tengo confianza, y tenemos como gobierno y como Cambiemos, una confianza profunda de que esa rebeldía que nos quiere sacar de ese deterioro va poniendo el hombro en el esfuerzo de tener que explicar y tener que transformar muchas realidades que nos duelen mucho. Claramente creo que el dato más positivo es que sostenemos la esperanza y sostenemos la vocación de seguir transformando la realidad independientemente de las dificultades. Pero también que apostamos, y este es el espíritu también con el que vengo y venimos permanentemente, a buscar acuerdos que nos permitan, gobernando en minoría, ponernos de acuerdo en política de Estado. Y hay muchos ejemplos en ese sentido. En particular, un ejemplo muy interesante, usted hablaba del turismo. Para esta temporada de nieve en Bariloche hay un 25% más de oferta de asientos de aviones. Un reclamo que la Cámara de Turismo cuando estuvo el año pasado nos planteaba. Y casi todos esos pasajes ya están hoy prevendidos. Y este es el comienzo de un aumento exponencial que va a tener un enorme impacto sobre toda la Patagonia y todo el país de cantidad de pasajeros y cantidad de oferta de pasajes aéreos en nuestro país, conectando de verdad y rápidamente al país, generando más trabajo, generando más oportunidades. En San Martín de los Andes, 45% más de asientos disponibles para esta temporada, también generando más oferta de trabajo. Y sabemos, entendemos la complejidad, al igual que planteaban en la situación de frontera con Paraguay, la frontera con Brasil, la frontera con Chile, de la distorsión de precios. Y es parte de esa transición que tenemos que hacer. No somos ciegos a esa realidad, pero entendemos también que bajando la inflación y fortaleciendo nuestra moneda, nosotros vamos a ir logrando también un desarrollo que atraiga más turismo y más trabajo. Le traje y le dejo copia de 2 artículos de Financial Times sobre el tema. El primero, el que usted hace mención, creo, salvo que sea una versión indirecta, diciendo el bono de 100 años de la Argentina, signo seguro que el mercado se volvió loco, no que la Argentina se volvió loca. Acá está la copia, se la dejo. La foto de Perón. Y lo que plantea es que la Argentina es un incumplidor serial. ¿Y cómo es posible que se haya generado la confianza en la Argentina para apostar a un bono de 100 años a un solo año del default? Un segundo artículo. Los inversores, sí, le puedo hablar del tercer artículo, pues le quiero dejar estos 2 porque por ahí no los vio. Los inversores ponen un voto de confianza en Macri y dicen una vuelta espectacular. La Argentina pasó de ser una paria en los mercados internacionales, un defaulteador serial, a poder acceder al selecto grupo de países que logran un bono de 100 años. Y esto es un voto de confianza en el trabajo del presidente Mauricio Macri. Entonces, lo importante es entender que cuando estamos hablando, y usted mencionaba el interés que tiene el gobierno por lo que piensa el mundo sobre la Argentina, por supuesto que lo miramos permanentemente y estamos muy orgullosos del interés que se ha generado en este momento por la Argentina, porque esa confianza genera más oportunidades de trabajo y desarrollo para los argentinos.
pero para no entrar en un debate podemos entrar. Respecto al artículo que usted mencionaba, podemos, bueno. Señora senadora, vamos a dejar que el ministro le conteste y después le voy a pedir al ministro si tiene inconveniente en oír otra pregunta suya. Señor ministro, termine su... Yo eso lo dejo a criterio de ustedes, senador, yo no. Senador Mayans, es difícil oírnos. Es difícil oírnos y todos hablamos. Agrego, perdón, también en materia de turismo, la devolución de IVA por la estadía de extranjeros en hoteles, cosa que es muy importante, también lo reclamaba el sector turístico. Y además podríamos hablar de la obra que antes hablábamos con la senadora Odarda, de saneamiento del lago Nahuel Huapi, podríamos hablar del gasoducto, podríamos hablar de las obras de vivienda, las obras de intervención urbana. Estamos trabajando muy fuertemente en ayudar a justamente poner de pie a la ciudad de Bariloche, que queremos mucho. Y en particular, estuve y estamos en permanente vínculo con todos los representantes del polo científico. Estamos en un diálogo permanente también con el gobernador para poder ayudar en ese fortalecimiento del INVAP. Ahora cuando estuvimos en Holanda, el presidente también llevó el respaldo al proyecto del reactor nuclear que está ofreciéndose para Holanda. Y estamos trabajando con la complejidad que tiene el hacer sustentable y el lograr justamente aportar una matriz para que mucho de ese conocimiento que valoramos enormemente se pueda traducir en una oferta exportable que haga sustentable y que crezca ese polo de innovación tecnológica. No queremos para nada descuidarlo, sí creemos que algunos de los proyectos, como hemos planteado, no eran proyectos bien orientados, particularmente aquellos relacionados con Venezuela o aquellos relacionados con una excesiva dependencia del Estado. El INVAP tiene enormes capacidades para poder justamente trabajar en la exportación de sus proyectos y productos. Respecto a cannabis, estamos trabajando en la reglamentación. Hay un 60 días para reglamentarla desde su promulgación. Hay un primer borrador y esperamos claramente terminarlo y promulgarlo, reglamentarlo antes de la fecha de vencimiento. Respecto a la ley de alquileres, es un debate que se está dando hoy en el Senado, en diputados, perdón, por supuesto, y el sector nuestro del Cambiemos está trabajando para ayudar a poder encontrar mejoras que se puedan hacer al proyecto que ya fue enviado acá y que en todo caso será parte de un trámite parlamentario, pero el espíritu de poder ayudar a fortalecer la situación de las personas que están alquilando, obviamente lo compartimos. Respecto al PAMI, ya contesté claramente, más allá de lo que usted dice, estamos fortaleciendo y aumentando la protección del PAMI. Senador Catalán Maggi. A ver, señor ministro, no está previsto que se haga un debate ni interrogatorio. No me quiero meter, senador. Señora senadora, estoy presidiendo yo, si me disculpa. No está previsto eso, no obstante lo cual, si el señor ministro quiere aceptar una aclaración, supongo que querrá hacer la senadora, no tengo inconveniente en hacer lugar a eso. Dígame qué le parece, pues es su tiempo, ministro. El tiempo de los senadores ya pasó. Dígame. Prefiero, señor presidente, no meterme en los temas internos de reglamento. Muy bien. Entonces continúe, señor ministro, respondiéndole al senador Catalán Magni. Sí. Tengo aquí la respuesta del complejo Colonia Aquino. Está también contemplado en el contexto de PPP, el complejo, y además, obviamente, en el caso de poder avanzar en eso, que se está buscando los inversores que puedan estar interesados, requerirá un convenio entre Nación y provincia, porque de acuerdo a la ley 24.093, eso es una cuestión provincial. Pero sí, estamos interesados en conseguir el financiamiento para el proyecto. Senador Catalán, creo que respondo lo mismo que le dije a la senadora. Tenemos visiones distintas, claramente. Senadora Jiménez, tengo entendido que se le dejó en su banca la respuesta que se había prometido respecto al plan energético, así me dicen. En todo caso, bueno, allí está, hay una carpeta en la banca, pero ahí está. De todas formas, podemos decir que
se está avanzando muy bien. Puedo hacer un resumen. Se licitó la generación de energía eléctrica para el ingreso al mercado eléctrico mayorista, tanto de fuentes convencionales como renovables, así como de diversas escalas por más de 5.500 megawatts de potencia. Se convocó a interesados a ofertar nueva generación térmica por cierre de ciclo combinado y cogeneración, recibiendo una muy interesante cantidad de manifestaciones de interés, multiplicando por mucho lo que había antes. Se actualizó la remuneración del sector de generación eléctrica, incentivando la eficiencia, incluso los mantenimientos de las máquinas. Sector de transporte de alta tensión, se ha llevado a cabo las revisiones tarifarias integrales que estaban pendientes hace mucho y que ha permitido también, junto al trabajo que se está haciendo en el segmento de distribución bajo jurisdicción nacional, de las revisiones tarifarias y las audiencias públicas, que se mejore notablemente el servicio y se baje mucho lo que son los cortes del servicio. De todas formas, también queremos que es muy importante lo que está empezando a ocurrir y va a ocurrir a lo largo de los próximos meses en materia de energías renovables, como sé que lo hablaban antes, tanto en solar como en materia eólica. Respecto a los incentivos para la inversión y la repatriación del sistema financiero, lo que podemos decir es que en diciembre del 2006 enviamos una ley para el desarrollo del crédito productivo y que creemos 2016. Sí. Que claramente el blanqueo, la repatriación, digamos, de la activación el blanqueo de capitales ha sido sumamente exitoso y que ha permitido justamente generar un aumento muy grande de los fondos declarados y que tributan en nuestro país y que creemos que es otra señal de la confianza también que se ha depositado, no solo ya de los extranjeros, sino también de los argentinos. También está claro que hoy la Argentina no enfrenta una salida de capitales que tengamos que contener. Las reservas internacionales, por el contrario, han crecido 17% en lo que va del año, 6.600 millones de dólares. Y además en el mercado de capitales, con muchas medidas que ayudarían a que esos capitales se inviertan en la Argentina, pero siempre apostando a la confianza y nunca a la coerción, ni a los cepos de la inversión que creemos que terminan siendo perjudiciales. En ese sentido también, por supuesto, estamos trabajando en la discusión de una propuesta de reforma tributaria, que creemos que va a ser importante también para poder ver en general cómo generamos un sistema tributario más orientado a la promoción de la inversión y del trabajo, cosa que creemos que es central, también respondiendo a la inquietud antes del senador Abal Medina. Respecto al tema de adicciones, hemos declarado la emergencia en adicciones y hemos presentado en noviembre del 2016 el Plan de Compromiso Social contra las Adicciones y la Declaración de la Emergencia Nacional, que antes decía, hasta diciembre del 2018. Se ha relanzado el Observatorio Argentino de Drogas. Se unificó la metodología, el trabajo y los equipos en los dispositivos de abordaje territorial. Se amplió la oferta de cobertura de tratamiento, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad. Además, se ha trabajado el fortalecimiento del área de prevención con más presupuesto y personal. Se ha reactivado el Consejo Federal de Drogas, cosa que creemos que era muy importante. Se capacitaron más de 18.000 personas en todas las provincias del país y se creó el programa Municipios en Acción, transfiriendo capacidades a los municipios para el fortalecimiento de sus áreas en adicciones. Claramente, esta política es una política que tiene mucho de territorial y que tiene que trabajarse en esa articulación federal, particularmente con los municipios. Respecto a la salud mental, en general, la parte de salud, se avanzó por primera vez en la historia en cada una de las 3 líneas mencionadas respecto a los temas de salud mental que se había creado por ley. Se creó por primera vez un plan de subsidios para refacción de salas de psiquiatría en hospitales generales y viviendas asistidas. Se lanzó el plan más ambicioso de creación de viviendas asistidas, donde se prevé la solución habitacional para más de 1.500 alojados. Y se está organizando por primera vez, en conjunto con el INDEC, un censo de todas las personas internadas en hospitales monovalentes. Y al mismo tiempo se tramitará el certificado único de discapacidad y se les añadirá al padrón de Incluir Salud. Se ha iniciado el proceso de adecuación del PMO, incluyendo la figura de viviendas asistidas. Senador Ojeda,
no comparto la afirmación también de que estamos cada vez peor. Creo que estamos, obviamente, haciendo un gran esfuerzo todos los argentinos para salir adelante, pero creo que esos esfuerzos están dando resultados. Y seguimos poniendo el hombro, claramente el futuro de la Argentina va a ser mejor. En primer lugar, esto es interesante, el tema que usted pregunta, porque sin duda ha sido un paso muy importante el apoyo que recibimos la semana pasada en el Comité de Descolonización de la ONU. Agradecemos también la presencia del senador Perotti, senador Pinedo, la gobernadora Bertone, entre otros que acompañaron al nuevo canciller. Y también ayuda para despejar fantasmas y despejar miedos, que hemos hablado en otras oportunidades respecto a nuestro firme compromiso de sostener nuestro reclamo de soberanía y de promover todos los caminos de diálogo necesarios para encontrar una solución en esa línea. Tenemos además una hoja de ruta con las principales prioridades para la relación bilateral. Insistimos en que creemos que no son contradictorios los objetivos de reclamar la soberanía de las Malvinas con la posibilidad de tener un diálogo productivo con el Reino Unido. Y todo, como decía, todos estos avances se vienen dando en el marco del mandato constitucional. Respecto al decreto de baja de aranceles, como les decía, estamos trabajando con el gobierno de la provincia en un nuevo marco normativo para la industrialización de recursos naturales en la provincia. Concretamente en el sector computadoras, que creemos que es muy importante destacar también el alto impacto que ha tenido en materia de venta de computadoras y de baja de precios, cosa que decíamos que iba a tener un impacto y lo tuvo, y creemos que eso es positivo, pero al mismo tiempo trabajando dentro del plan de transformación productiva con la empresa informática Fueguina. Los 179 trabajadores de la empresa están inscritos en el plan, recibiendo un seguro de desempleo ampliado, y están trabajando también en un sistema son parte del sistema de capacitación con certificación brindado por la Secretaría de Empleo, haciendo un trabajo articulado además con la UOM, continuando la búsqueda de proyectos en expansión en la isla que puedan incorporar a estos trabajadores. Hasta el momento fueron contactadas 300 empresas y además la empresa fue beneficiada con una bonificación de 3,5 puntos de tasa sobre un crédito de 35 millones de pesos de inversión productiva, con lo cual lo más importante es que seguimos trabajando en esa cuestión. El decreto de la Ley de Acuicultura está en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Entendemos que en las próximas semanas va a estar publicado y me animo a... se está trabajando, perdón, entre Legal y Técnica y Agroindustria. Y en principio intentaré poder trabajar para que en el mes de julio esté publicado. Senador País. Si bien reconozco claramente que fue un poco escueta la respuesta, le propongo mandarla por escrito. Acá tengo más detalle, o si quiere lo leo, pero para no ser por ahí engorroso, pero la información está y se la hacemos llegar. Sí, están todas las aperturas. Respecto al tema del Golfo San Jorge, es cierto, como usted sabe, hemos trabajado con el gobernador Das Neves, se acordaron adecuaciones a los convenios colectivos de petroleros privados y jerárquicos, siguiendo también el ejemplo de lo que trabajamos, que fue parte también del senador Pereira y el gobernador de Neuquén con la cuenca de Vaca Muerta. Y creemos que eso es un camino muy importante porque obviamente hay que seguir trabajando en mecanismos para mejorar la situación del sector, permitir el aumento de las inversiones, pero también seguir trabajando en el incremento de la competitividad y de la productividad. Y en ese sentido también, quedando un tema que dio vuelta sobre el tema de puertos patagónicos, como hemos hablado con el gobernador, y como estamos trabajando en el contexto del proyecto Patagonia, creemos que es muy importante dar una discusión integral de competitividad, no solamente sector por sector, porque hay situaciones que están encadenadas y situaciones que están en general. Pero claramente creemos que hay que dar un salto cualitativo en cómo pensar el desarrollo de generación de puestos de trabajo para la Patagonia. Respecto a las desvinculaciones, la gran mayoría de las desvinculaciones fueron no renovaciones de contratos, los despidos sin justa causa fueron excepciones, y a partir de la decisión administrativa 12 de la Jefatura de Gabinete se congelaron todas las nuevas contrataciones del Estado Nacional, con lo cual no se sigue contratando en este momento
personal, con lo cual igual tomamos nota de la situación como para analizarlo con más detalle con la Procuración y el Ministerio de Modernización. Respecto a la autovía Puerto Madryn, se va a relicitar porque la empresa que había ganado la licitación, Corsan Cobian, que es española, en España está en convocatoria de acreedores, con lo cual se evaluará relicitar la obra, se va a relicitar, perdón, porque ya la empresa había recibido multas por no cumplir con el plan de trabajo estipulado. Si terminó el ministro, sí. Le doy la palabra a la senadora Negra Alonso. Hola. Gracias, presidente. Buenas tardes, ministro. Bueno, en realidad usted hizo un pantallazo sobre los avances que hay en el combate contra el narcotráfico y los problemas de seguridad, que son uno de los temas que nos afligen, pero indudablemente el tema que se viene debatiendo y exponiendo por los senadores, yo esperaba que lo explicara usted, el tema del endeudamiento, que nos preocupa y que consideramos que en el relativo al plazo hay un exceso en las facultades constitucionales. Además, hemos dado media sanción a una ley de autoría del senador Rodríguez Sá, que se aprobó por unanimidad, que si en diputados hubiera salido, hubieran tenido que pedir autorización expresa y lo hubiéramos podido debatir. ¿Y por qué digo que me extrañó que lo omitiera? Porque en realidad uno, cualquiera sea la radio que ponga o el canal de televisión a la noche que vea, los economistas recorren los medios de prensa discutiendo a favor o en contra de estas medidas. Yo le voy a hacer preguntas concretas, señor ministro. En primer lugar, ustedes recién me contestaron la pregunta 538. Yo le preguntaba sobre la situación del juicio iniciado por el Fondo Burford por dos sociedades que pertenecían al Grupo Petersen. Ustedes me dicen que en realidad, bueno, la estrategia en el litigio lo lleva a la Procuración y que es una cuestión reservada. En realidad, le puedo dar la razón como abogada en eso. Contestaron es cuál es el monto del juicio, cuál es el costo y cuál sería la programación de la pérdida si perdiéramos el litigio, inclusive cuáles son los gastos de representación que se están abonando por parte de la Procuración en ese juicio. El segundo tema, que es el tema relacionado con mi provincia, ¿no? Nosotros tenemos una sentencia y durante el año 2016 se hicieron varias reuniones entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda de la provincia de San Luis, pero hace varios meses que las reuniones se han ido cancelando por parte del Gobierno del Poder Ejecutivo Nacional. Hay un monto base, que es el que ha establecido la Corte. En ese monto, por abajo de ese monto no se puede discutir. Lo que hay en discusión es la aplicación de los intereses, que la provincia dice un monto, la Nación dice otro. Pero en el artículo 73, en la última parte del artículo 73 de la Ley de Presupuesto que se votó para este año, se puso expresamente la obligación para que el señor jefe de gabinete hiciera las modificaciones de partidas necesarias y se abonara el juicio no únicamente a la provincia de San Luis, sino también se cita a la provincia de Santa Fe. Estamos en el mes de junio, pasaron 6 meses. Nosotros formamos parte de la Nación Argentina, señor ministro. Somos provincia preconstituyente, existimos, pleiteamos. No votamos cuando fue el Acuerdo Fiscal 2, no lo votó la provincia, no lo votamos los senadores que representamos a San Luis acá en la Cámara. Con el descuento y finalmente, después de muchos años, llegamos a un fallo y el presidente de la Nación se comprometió con el gobernador y con el senador Rodríguez Sá a no discriminar a la provincia de San Luis y el darle el trato acorde que corresponde a un Estado provincial y a cumplir con la sentencia. No estamos, ni siquiera nuestros funcionarios son recibidos. Le dan una audiencia, se la cancelan. Se le dan una audiencia, se la cancelan. Estamos sufriendo un destrato, señor jefe de gabinete, que creo que usted no lo puede ignorar,
pero que lo denuncio públicamente y le pido en nombre del pueblo de San Luis que los fondos de San Luis vengan a San Luis y que se nos devuelva el dinero ilegítimamente retenido. Y ahora paso a un tema que lo he querido titular como vulnerabilidad. Recientemente, en mayo de este año, finalmente el Congreso de la Nación le dio aprobación, habíamos firmado la Convención sobre los adultos mayores y la transformó en la Ley 27.360. El artículo 2 de la Convención sobre Protección a los Adultos Mayores, la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, dice en las definiciones que se debe entender por abandono la falta de acción deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral. Sin perjuicio de esto, en los tratados de derechos humanos el tema está. En base a esto y teniendo en cuenta que acabamos de sancionar a la ley, quiero recalcarle 3 o 4 puntos. En primer lugar, porque todo tiene que ver con los adultos mayores y con la vulnerabilidad. El PAMI, usted contestó algunas preguntas recién respecto del PAMI y a mí me referenció a preguntas de otros senadores. Notoriamente, en las contestaciones que se envían, dice, por ejemplo, que propiciaba que el PAMI propiciaba la indicación de prácticas innecesarias, ¿no? Que los médicos propiciaban la indicación de prácticas innecesarias. Entonces, lo que me pregunto es cómo puede ser que un empleado administrativo del PAMI pueda hacer referencia a prácticas innecesarias en contraposición a lo que los médicos de los adultos mayores están recomendando. Y otra cosa, ¿cómo puede ser? Sigue la respuesta y dice, como eje fundamental se tiene en cuenta la previsibilidad financiera. Entonces me pregunto, ¿cómo en base a la previsibilidad financiera se puede acotar el cuidado y la salud a nuestros adultos mayores? Y después, con respecto a esta medida que toma el PAMI, ¿no? de diferenciar los servicios, se tomó solo para algunas provincias y para otros no. Entonces le pregunté cuál era el criterio, por qué algunas sí, otras no. En mi provincia se tomó, estuvo a punto de caer en quiebra una de las clínicas que atiende a los afiliados del PAMI. Y entonces se me contestó que se debía a las características sociogeográficas de la región, en tanto su escasa densidad poblacional. Y resulta ser que dentro de las provincias excluidas de la medida, nos encontramos a la provincia de Jujuy, que cuenta con un 30% más de jubilados que la provincia de San Luis, o a la provincia de Río Negro, que cuenta con un 64% más de jubilados en nuestra provincia. O sea que nosotros tenemos menos población y resulta que se nos afectó con esta medida. Y la medida, señor jefe de gabinete, no es menor. Y se lo voy a decir con números. Mire, la atención de un especialista por afiliado hoy al PAMI, con esta medida que han tomado, se le paga 25 pesos. Mientras que por una internación abonará 270 pesos el PAMI y por una resonancia 7 pesos. Esto está sacado de Infobae, le digo cuál es la fuente. Una prepaga abona una resonancia entre 3.500 y 4.000 pesos. ¿Por qué no quieren atender las clínicas a los adultos mayores? Por esto. Porque es insostenible el costo de una internación con 270 pesos, es imposible. El cuarto tema, el programa de reparación histórica. Nunca votamos un blanqueo. El senador Rodríguez y yo, es la primera vez que votamos un blanqueo. Y lo votamos porque el blanqueo decía programa de reparación histórica. Prometieron 2.400.000 jubilados y pensionados se iban a beneficiar. Solo después de más de un año no se alcanzó ni el 14% de los proyectados. O sea, están los fondos,
fue un éxito, ustedes mismos lo han dicho, lo dijo Prat Gai, lo siguen diciendo, estuvo Abad diciendo el éxito que había significado el blanqueo. El dinero iba a los jubilados y pensionados, programa a la reparación histórica, fue una bandera de ustedes. ¿Qué está pasando? Que solo el 14%, y una realidad que llegamos a las provincias, yo tengo así, pilas de recibos, que estamos mandando notas y notas y notas al ANSES a ver si le corresponde, si no le corresponde, por qué hacen cola. Sector vulnerable, por eso empecé con la convención de los adultos mayores. Y le recuerdo su tiempo, señora senadora. Me queda todavía, son 10 minutos por cada uno. Así que… ¿Por cada senador? Sí, 10 minutos por cada senador. No, entonces, la cantidad de senadores anotados no da ese número, pero bueno, termine su… Ya termino, sí. Déjeme, posición. son 3 puntitos nada más. Dele. El programa de reparación histórica. La baja de discapacidad. Mire, señor jefe de gabinete, el decreto es inconstitucional, ¿no? Lo dictó el presidente Menem, fue inconstitucional desde que lo dictó el presidente Menem, fue y sigue siendo inconstitucional. Pero en el año 2008 firmamos la Convención de Protección de los Derechos de los Discapacitados. Entonces nunca podría la ministra Stanley, en base al artículo, a ese decreto 432 del 97, dar de baja la pensión. Recién me entra, que están mirando la sesión desde Villa Mercedes San Luis, me entra por este celular una discapacitada que no ha recibido ni un peso de devolución. No es como usted contestó recién, que todos habían recibido. No ha recibido esta señora discapacitada ni un peso y está haciendo el correspondiente reclamo. La ministra Stanley ha bajado en el año 2017 83.000 pensiones por discapacidad. Y eso que acabamos de aprobar en el 2008, la Convención por Protección de los Derechos a la Discapacidad. Y finalmente, mire, finalmente, señor jefe de gabinete, yo quiero tratar este capítulo, porque fíjese que es reiterativo acá. Vulnerabilidad, PAMI, vulnerabilidad, baja de capacidad, pensiones. A mi mamá hace 41 años que es viuda. A mi mamá ya le cortaron la pensión a mi papá. Ya se la cortaron. El mes pasado ya no la cobró. Y como es previsora, ella tenía su partida de función, fue a preguntar, el banco dice, no le depositaron, fue a preguntar, acompañó su partida de función y se la acreditaron. Entonces no es como dice Basavilbaso, que es una medida preventiva. Pero yo le voy a decir una cosa, señor jefe de gabinete, porque no sé si usted sabe que los convivientes, cuando hacían un pequeño trámite ante los juzgados de paz y acreditaban que habían sido convivientes con testigos, se les daba la pensión. Supóngase que mi mamá hace 41 años no fuera esposa de mi padre muerto, sino que hubiera sido una conviviente. A los 10 años los expedientes se queman. ¿A dónde van a ir a buscar la constancia de hace 41 años que una conviviente que convivió con mi papá y los vecinos muertos y ya mi mamá vive en otro lugar? O sea, es una cosa, yo digo, ¿lo hacen a propósito? ¿Es la política del gobierno o son errores? Porque por eso le catalogué a usted vulnerabilidad. Los 4 temas que le planteo. Vulnerabilidad, que ¿sabe lo que dice? Y le termino con esto. El Papa Francisco lo escribió en el 2013, antes que ustedes fueran gobierno. Dijo así: los excluidos ya no son los explotados, sino que son desechos sobrantes. Así están tratando ustedes a nuestros adultos mayores, como desechos sobrantes. Le pongo el caso de mi madre. No le pongo un caso de un vecino que me dijo y que me contó. De mi madre, que le contaron directamente la pensión, porque, señora, 41 años hace que usted cobra la pensión. Y sí, 41 años hace que murió mi padre. Gracias, muchas gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra la senadora Crexel. No está. Senador